Sergio Arlandis, profesor en la University of Pennsylvania University y University of Virginia. Es en la actualidad profesor de la Universidad de Valencia, donde se doctora en 2005. Ha impartido clases de doctorado sobre poesía contemporánea en la Universidad de Granada y en la de Turín. Entre sus publicaciones académicas más destacadas recordamos La revelación poética en José Luis Hidalgo, Paisaje, experiencia y lenguaje, varias ediciones a los libros de Francisco Sines, sobre la poesía de Jaime Siles, Francisco Brines, la poesía de Jaime Siles, también sobre Federico García Lorca y algunos más. Pero básicamente uno de los grandes autores que ha tocado nuestro querido investigador es a Vicente Aleixandre. Así, la herida abierta en el poema dedicado precisamente a Aleixandre, a Brines, a Hidalgo y a Beneito. Tengo que sortearlo para ir viendo exactamente. Mundo a solas, a Vicente Aleixandre, que tenemos aquí, cerquita. El libro Vicente Aleixandre, y un cuarto que realizó en colaboración con Miguel Ángel García, Olvidar es morir, Vicente Aleixandre, un cuarto de siglo, y no sé cuántos cientos de artículos sobre el poeta sevillano, malagueño, madrileño y universal. Ha sido antologado, ha publicado 5 libros de poesía, Cuando solo queda el silencio, Caso perdido, 27º premio de poesía Vicente Gaos, Ciudad de Valencia, en castellano, con texturas, que ya se está traduciendo al inglés y al italiano, El desorden y su último libro, Inverso. Ha sido antologado en importantes y numerosas antologías de poesía actual, donde destaca El grano abierto, de Remedios Sánchez, en la editorial Visor, siendo uno de los poetas más votados por la crítica. Sergio ha compaginado su labor académica con la dirección general de la editorial Anthropos, siglo XXI, y actualmente dirige varias colecciones de editorial Calambur, así como varias revistas académicas. Es miembro de la Real Academia de Lengua Española en Norteamérica y colaborador de la Real Academia de Cultura Valenciana. La fortaleza sigue acompañando a Sergio, pero sobre todo lo que destaca en él es su bonomía. Siempre tendrás 40 años y el talento suficiente para hacernos salir y entrar como quieras y cuando quieras de tus versos. Muchas gracias, Manuel. Bueno, a uno le honra, cuando está en una mesa de este calibre, quiénes son los compañeros de viaje, ¿verdad? Y desde luego uno siente el hecho de poder estar aquí, lo siente como algo muy importante por quienes me acompañan hoy, ¿no? Tanto Manuel como Juanjo, como Antonio. Creo que es un honor para mí, ¿no? Soy muy de las cábalas, muy de números, y he empezado, mientras estaba escuchando a todo el mundo, empezó a hacer mis números y mis cosas, ¿no? Y digo, claro, es que estamos... Aleixandre murió el 14 de diciembre del 84, con lo cual se cumplen 33 años. 33 no es un número cualquiera, es el número, o te conviertes en Jesucristo o te conviertes en Atila, en una de las dos cosas, ¿no? Con lo cual no es un número cualquiera, es un número que a nivel simbólico tiene mucho, pero que además se cumplen los 40 años del Nobel, con lo cual de 33 a 40 son el 7, que es el número judeocristiano del ciclo cumplido de la eternidad. Y me lleva a pensar que estamos celebrando exactamente eso, el carácter eterno, el carácter casi mítico de Aleixandre en su gran ciudad mítica, ¿no? Que es esa ciudad del paraíso. Y a partir de ese número de cabras, pues claro, uno va configurando ya su discurso y digo, lo cambio, directamente ya voy haciendo otra cosa, ¿no? Y la primera cosa que quería preguntarme, después de esta, lo cual demuestra que uno o lee demasiado o tiene demasiado tiempo libre para pensar estas cábalas y estas cosas, es hacerme una pregunta, ¿no? ¿Vive Aleixandre en el olvido? Realmente, o sea, venimos aquí a reivindicar exactamente qué de Aleixandre, ¿verdad? Su figura o su olvido. Y la verdad es que el caso de Vicente Aleixandre es un caso paradigmático, ya que es morir de éxito lo que ha vivido Aleixandre después. Fue tanta la importancia de Vicente Aleixandre durante
todo el periodo evidentemente de preguerra, pero sobre todo estamos pensando en el periodo de posguerra, donde su magisterio es fundamental como mentor generacional, yo creo incluso más que generacional, epocal, porque es transversal, Vicente Aleixandre es absolutamente transversal. Entonces, claro, es un poeta que ha muerto de éxito en ese sentido. Fue demasiado grande su irradiación y posiblemente ese olvido posterior, tras su muerte, ese olvido que ha ido poco a poco colonizando parte de los estantes de las librerías, bueno, los estantes de las librerías lo ha ido colonizando, las guías turísticas, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, ese olvido progresivo y paulatino de Vicente Aleixandre vino por esa gran fuerza que tuvo en vida e inmediatamente a su muerte. Es verdad también que, a pesar de todo, a nivel crítico sí estuvo muy vivo Vicente Aleixandre hasta, bueno, yo creo que ya con el siglo XXI sí que es verdad que la figura de Vicente Aleixandre en los estudios académicos fue menguando de una manera ya decisiva, pero hasta entonces todavía se prolongó, ¿no? Y eso es sobre una de las cosas que yo quisiera reflexionar hoy, sobre lo que fue la construcción de la crítica aleixandrinista, como él también la dirigió, y sobre el libro Mundo a solas. Digamos que lo quiero separar por dos lados, ¿no? Y por otro aspecto también preguntarme si era necesario realmente rescatar la figura de Aleixandre y cómo se viene rescatando la figura de Aleixandre. ¿Qué se está rescatando de la figura de Aleixandre? Anteriormente hacían mención de esos epistolarios, la verdad es que han salido varios epistolarios, ¿no? Biografías, que acaba de, hace un año y medio, Emilio Calderón pues hizo la biografía esta. Yo ya he dado mi opinión escrita además sobre la biografía al respecto, etcétera. Pero es interesante que se está rescatando una parte de Vicente Aleixandre que me parece muy interesante, como la parte de la persona, ¿verdad? Pero no su poesía. Su poesía ha seguido muy silenciada. Su poesía, o sea, se ha ido rescatando a la figura, en relación con otras figuras, pero no tanto su poesía, ¿no? Con lo cual deberíamos preguntarnos por qué la poesía de Vicente Aleixandre no acaba de salir otra vez a la palestra, ¿no? Y entonces me viene la tercera pregunta, que es ¿qué pasa entonces con la poesía de Aleixandre? ¿No conecta con los gustos poéticos actuales? ¿Es que está tan desconectada de lo que se está haciendo ahora? O sea, las más jóvenes generaciones son incapaces de ver el magisterio de Vicente Aleixandre, no lo valoran como tal, porque se ha hablado de muchos autores, pero nunca hablan de Vicente Aleixandre como un modelo, un referente a leer, ¿no? ¿Qué es? El hermetismo, esa sensibilidad aleixandrinista, el lenguaje. ¿Qué es lo que produce esa desconexión entre los más jóvenes con la poesía de Vicente Aleixandre? Y entonces eso me lleva a este libro, a Mundo a solas, por muchos motivos además, pero Mundo a solas es un libro que sería perfecto para testimoniar todo este largo periodo de crisis. Hemos tenido una profunda crisis en España, no hace falta que lo explique la crisis que hemos vivido, ¿no? Y es un libro que enlaza perfectamente con el lenguaje, con la sensibilidad actual, con muchas de las cosas que se están vendiendo ahora como novedosas, y Aleixandre ya las tiene, en un libro que empezó a escribir a finales del 32, principios del 33, y eso que Aleixandre se preocupó mucho de que se marcara el año 30, entre el 34 y el 36, pero lo empieza a escribir antes. Entonces, ¿por qué no se ha intentado rescatar este libro Mundo a solas de ese silencio, ¿no? Porque es un libro que conecta, como he dicho, que conecta perfectamente con todo lo que sería la sensibilidad. Ahora, yo incluso les anuncio que no lo voy a hacer ahora, pero les leeré un poema de Mundo a solas para que ustedes mismos vean esa conexión de la que hablo, ¿no? En cuestión de sensibilidad, de lenguaje, de mundo, de reflexión sobre el presente, duro presente, ¿no? Y estaba bastante lejos, ojo, que además es un poema del año 35, estaba muy lejos de la poesía social, o de la famosa comunicación,
de la inmediata posguerra, está muy lejos. Y él anunciaba ya otra cosa, por eso también nos tenemos que preguntar por las peripecias editoriales de este libro, ¿no? Bien, vamos a empezar por partes. Vamos a la peripecia de Mundo a solas y a partir de ahí cómo se va construyendo la crítica alexandrinista y lo que va sufriendo este libro, porque este libro sufre, de hecho este libro, en la edición crítica que tengo yo aquí, de Mundo a solas, ha sufrido el silencio de 2 años y medio de auténtica maldición. Parece un libro realmente maldito, porque es un libro que tenía que haber salido hace 2 años y medio, insisto, y siguió viviendo con la maldición. Bueno, es un libro que Vicente Aleixandre empieza a escribir, como les comentaba, a finales del año 32. Ya se conocen algunos primeros atisbos del libro, que él le da muchos títulos, entre ellos Destino del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y él va desgajando de Pasión de la Tierra y de Espadas como la vida, va desgajando algunas imágenes, va desgajando algunos versos que va llevando a Mundo a solas. Bien, la primera edición de este libro, que insisto, se empezó a escribir a finales del 32, es de 1950. Quiero decir, tarda bastantes años, mucho más años que con Pasión de la Tierra, tarda bastantes años en publicarla la primera edición. Y, por cierto, la primera edición de 200 ejemplares limitado para bibliófilos, que los compró todos íntegramente Vicente Aleixandre. Es que la situación es un poco extraña, ¿verdad? Es decir, bueno, Vicente Aleixandre anuncia hasta 4 veces la publicación del libro y nunca lo publica. La primera vez en Clan, etcétera, etcétera. La anuncia hasta 4 veces. Cambia sus títulos, quita poemas, añade poemas. Va haciendo muchas peripecias. Es un libro además relativamente corto, de 28 poemas al principio. Es decir, es un libro que tiene ya un inicio extraño, ¿verdad? Después, después de esa primera edición para el bibliófilos, 200 ejemplares que compra y regala, Vicente Aleixandre se regala a los amigos. La siguiente ya es en la poesías, el primer volumen de sus poesías completas en el año 68, y después ya viene una edición del 70, donde añade unos poemas más, ¿de acuerdo? Y después ya vendrá la última y definitiva, ya con Aleixandre muerto, en el 98. En la de 70 es Jabalambre y 98 es el Ayuntamiento de Madrid. Pero, fíjense, son editoriales que no tienen tampoco una importancia llamativa en el panorama, ¿no? ¿Qué pasaba con este libro? Bueno, este libro tiene varios pequeños misterios. El primero, no sé si conocen mucho Mundo a solas, el primero es que es un libro donde dice no existe el hombre humano, repite, que ya esto ya lo dice una vez en Sombra del Paraíso, pero repito, humano no nazcas, todo es una cuestión de la carne se pudre, etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro muy pesimista, extremadamente pesimista. Bueno, miremos el título, Mundo a solas. No se salva nadie aquí, ¿no? Y es un libro donde hay poemas con la lucha, es un libro muy bíblico, tiene referencias a la lucha de Jacob con el ángel, etcétera, que hay que recordar una cosa. Cuando Jacob lucha en sus sueños, no se conoce en el relato bíblico, lucha con el ángel, ¿qué le hace el ángel a Jacob? Herirle, ¿dónde? En la pierna, y lo deja cojo para toda la vida. Y es cuando Jacob entiende el mensaje de su destino, ¿verdad? Porque sabe que lo que ha soñado era real, es su auténtico destino, que es lo mismo de lo que reflexiona el libro, que es el destino del poeta, la muerte del hombre Vicente Aleixandre y el nacimiento del destino del poeta llamado Vicente Aleixandre, donde surge a partir de una enfermedad en la pierna, una infección de la pierna que a partir de ahí se pasa al riñón, es decir, el mismo proceso. ¿Qué ocurre con el libro? El libro está envuelto de ataques depresivos de Aleixandre. Es decir, Aleixandre, cuando le escribe en sus cartas, tengo varias cartas en la edición, y a lo mejor remito aquí algunos ejemplos, pero constantemente a Dámaso le dice, me siento triste, estoy deprimido, he escrito un poema, ese poema no se sabe nada, está en Mundo solas. Total, me siento triste, otra vez, el poema, otra vez, no estaba en La destrucción del amor, no estaba en Sombra, estaba en Mundo a solas. Constantemente lleva, ahí tienen el catálogo de referencias, y los va poniendo en una especie de diario personal que Vicente Aleixandre va cuidándose mucho
de no dar tan público, no hacer tan público. Entre otras cosas porque rompía toda su propia teoría de la aspiración hacia la luz. Yo creo aquí, Pasión de la Tierra, y al pobre Ámbito después lo rescata con Sombra de Paraíso, que hay una peripecia diciendo, no, la luminosidad de Ámbito se recupera. Pero él dice que es una aspiración hacia la luz. Una de las cosas que yo quería comentar de Pasión de la Tierra, claro, Pasión de la Tierra es un libro que sale publicado más tarde en México, ¿verdad? Pero es un libro que va él reformulando poco a poco, no es natural, no es directamente al horno, que él va puliendo y después le cuadran las cosas, la evolución, las primeras imágenes es que le van cuadrando. Entonces Aleixandre, uno de los males alexandrinistas fue ir intentando modular a toda la crítica que hay sobre él, y él cuando escribe sus propias cartas es muy consciente de que también la está modulando. Y después ya vendrá la tesis, que ahí es cuando surge ya la famosa crítica alexandrinista, la tesis de Boussognon en el año 50, donde ya confirma parte de esa aspiración hacia la luz. ¿Qué pasa? Que Mundo a Solas rompe esa teoría. Rompe porque ya no es una aspiración hacia la luz. Bueno, es una aspiración hacia la luz cada medio metro y después bajo. Y después subo y después bajo. Y ya no es tan lineal, ya no es tan coherente. Entonces, claro, es un libro que él siempre está guardando. De hecho, hay una carta maravillosa que dice que tiene ese libro, pero que ese libro lo siente como maldito, que siente que es un diario de la tristeza, y que lo mejor, en vez de publicarlo, guardarlo en un cajón, Mundo a Solas. Guardarlo constantemente en un cajón. ¿Por qué? Porque Aleixandre tiene una vinculación directa con el libro que no tiene con otros libros, que es su diario real. Por eso cambia incluso hasta el lenguaje. En Mundo a Solas cambia hasta su propio lenguaje, su propia construcción del poema, ¿no? Porque ahí va desviando parte de toda esa lucha que él tiene entre el hombre y el poeta. De hecho, es interesante porque él dice, fíjese lo que dice del libro, en una carta precisamente del 25 de diciembre, dice, tiene que ser, si puede ser, le dice a Muñoz Rojas, tiene que ser, si puede ser, un formato mayor, en papel grueso y amarillento, en letra no chica, o sea, es decir, tiene una especial meticulosidad con cómo tiene que salir publicado el libro. Por cierto, el único libro también que sale con imágenes, en su primera edición, el único libro de Aleixandre que tiene imágenes. Así más o menos lo veo a este libro entre violento y doloroso, con airada luna, un libro de desolación. Dice, muy de estos tiempos. Es interesante porque entre violento, ¿verdad?, y triste lo pone. En cambio de Pasión de la Tierra solamente dice espíritu violento, ¿no? Pero ya no dice lo mismo. Entonces es interesante ver cómo este libro se va llenando de importantísimos matices biográficos. Hay unas situaciones muy curiosas de Cano, de José Luis Cano, en Cuadernos de Berintonia, que claro, uno va atando cabos. Entonces, José Luis Cano tiene dos momentos en los que él mismo, en Cuadernos de Berintonia, reflexiona de una manera muy interesante, porque dice, estos días, detecto muy extraño a Vicente, lo veo triste, me dice que ha vuelto a tomar medicación antidepresiva, tal. ¿Sabéis qué años son? Pues mirad, la primera referencia es de 1950, que coincide con la primera edición de Mundo a Solas, y la segunda referencia es del 68, que coincide con la segunda edición de Mundo a Solas. En los dos momentos previos a las publicaciones, además, pocos meses antes de las publicaciones, Vicente Aleixandre se siente triste, muy triste, como si recordara algo que no quiere recordar, dicho por José Luis Cano. Era la revisión del libro como si recordara algo que no quiere recordar. ¿Qué es ese algo que no quiere recordar? Bueno, este libro gira en torno a lo que decía la derrota del hombre, ¿no? El descubrimiento de un destino para el que, como dice, no recuerdo exactamente, dice, para el hombre, para el que nació y no vivió o algo así. Es decir, él siente que como poeta tiene que renunciar a su parcela de hombre, o al revés, que para él ser poeta
ha tenido que renunciar a su parcela de hombre, porque si él hubiera sido hombre, él lo que quería era vivir. Él lo que quería era seguir con sus amigos, tomar esto. Pero el hecho de estar en casa, recluido y todo eso, le llevó a la lectura, a la expresión, al deseo, al constante deseo o anhelo de algo, que es el deseo y anhelo, la aspiración a la luz real. No que su poesía se clarificara. Entonces, este es el libro que es, como digo yo, el reverso de todo lo que va publicando. ¿Qué ocurre? Es el descubrimiento del destino, el auténtico destino que viene de la maldición, de lo maldito, de la derrota. Es el libro, el gran libro de la derrota, donde él dice, yo no quiero ser poeta, yo quiero ser hombre, yo quiero vivir. Ahí está la correspondencia, toda recogida. Yo quiero vivir. Y fíjense, yo por ejemplo, dice, miren lo que dice el 8 de diciembre, estamos todo el rato en diciembre, en el 35, le dice a Dámaso Alonso, dice, estoy a ratos jodido, según el enérgico, verbo castellano. Pero es que ya se sabe, la tristeza no siempre acaba en una flor, como dije yo en un verso de Espadas como labios. Trabajo en un libro que se llama Destino del hombre, y ya te figurarás que el tal destino no es un lecho de rosas. Sí, Dámaso, cada vez estoy más en ello. Ay, la vida, qué cosa más hermosa y más trágica. Aquí me tienes a mí que nací para lo que no nací. Al marcharme quisiera hacer la higa como despedida, gesto que sería de una tristísima ternura después de todo, casi como una lágrima. Lo que lleva a uno en el corazón, lo que lleva o lo que a uno le lleva, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Qué es el amor? ¿Qué es sangre? ¿Qué es el beso o la muerte? ¿Qué es la dolorosa tierra templada sobre la que dormir humanamente? ¿Qué es el tremendo enigma de nuestro deseo, de nuestra vida frente a la fatalidad total que gravita entera sobre un solo punto? El corazón del hombre. No sé, Dámaso, nada sé. Pero sé lo que es vivir y lo que es sufrir y lo que es hablar sin oír, como el poeta ciego o cegado que pronuncia unas palabras relucientes o unas pocas palabras oscuras que no son sangre suya, sino de la tierra que lo sustenta. A veces pienso que yo no soy yo, que soy lo demás. Pero sé que el corazón del hombre es demasiado pequeño para sostener todo un mundo, todo un universo que en él bate. La entrega del individuo en todo lo que redime y lo justifica. He aquí mi destino. Fíjense que el tema del destino está muy presente cerca del libro. Pero es interesante porque poco después, a ver si yo me aclaro, si es poco después o no, dice, por ejemplo, mi labor, ya está con el destino, será ir renunciando poco a poco, hasta que me acostumbre y sustituya una cosa con otra. Qué rico seré entonces y qué fuerte. Sobre la base de la renuncia edificaré mi esperanza, mi realidad creciente. Pero hasta que me retuerza el cuello para sacar una flor de la solapa y bebérmela, estaré luchando. Ya comprende, entiende que tiene que ir renunciando al hombre y admitir al poeta, para que finalmente diga. Por cierto, a Gregorio Prieto, en una carta a Gregorio Prieto, que es el ilustrador de Mundo a Solas. Dice, el día que la vida me diera todo lo que yo pudiera apetecer, yo no sería poeta, es decir, escritor. Poeta lo sería siempre. Pero ese día no llegará nunca, porque ya sé que por mucho que yo ponga los labios en la tierra, o en el agua, o en otros labios, la realidad tiene un límite, y ese límite solo puedo traspasarlo con el otro reino, en el de los sueños, en el de mi propia creación. Mundo mío, ¿me comprendes? ¿Ves? Mundo mío, mundo a solas. Por cierto, esta carta es del año 31, cuando él está ideando ya esa idea del destino de poeta. Quiero decir que, en ese sentido, el libro ofrece otras claves de lectura y rompe tanta perfección articulada sobre la poesía de Vicente Aleixandre. Es un libro de un marcado existencialismo
incluso patetismo en algunas fases, ¿no? Que habla de, casi yo diría que es como el momento de duda en el huerto de los olivos, el momento de Jesucristo de duda, y dice, bueno, ¿qué pasa con este cáliz, no? Si no es para mí, me lo apartas y ya está. Él está planteando esto. Aquí Vicente Aleixandre está planteando realmente esto. Y por eso tiene expresiones, de verdad, tiene versos que han quedado en el imaginario, ¿no? No hay que olvidar que la historia de literatura tiene muchos sucesos, muchos logros a través de varias situaciones anecdóticas. Es decir, antes aludíamos, ¿no?, a las Navas de Marqués, el encuentro con Damaso, que produjo ese libro álbum, no sé si lo conocen, está en Tusquets, que editó Duque Amusco con Chelo, no recuerdo ahora ¿Candel? No, Chelo Candel no, no recuerdo ahora, Chelo Velo o algo así. María Jesús Velo, perdona, sí, eso es que estoy yo con Chelo, no sé, María Jesús Velo. Y muchas gracias. Y ese álbum pues es un poco entre paródico, hay algunas cosas ahí un poquito ultraístas, irónico. Ese encuentro fue muy interesante, pero el hecho de que Vicente Aleixandre tuviera la enfermedad que le recluye, ¿no?, a mí me recuerda un poco a cuando Cervantes escribe la primera edición del Quijote. Sí proyecta escribir la segunda, pero no se va haciendo mayor y no la escribe hasta que sale un segundo Quijote y dice, no, me tengo que sentarme a escribirlo. Es decir, cuando leemos el Quijote, a muchos profesores se nos olvida explicar que la segunda parte de Quijote en principio no tendría que estar y que nos encontramos de casualidad, porque aparece el Quijote de Avellaneda que obliga a Cervantes a escribirlo. Si no, a lo mejor tendríamos la primera parte de Quijote, ¿no?, solamente. Entonces, esas curvas que hace el destino es lo que le lleva a él ahí, ¿no? Y es donde el título El mundo a solas lleva a reflejar a Aleixandre que ese dolor, esa tragedia, es única, es propia, es personal. Es personal. Nadie le va a ayudar, nadie puede salvar esto, por mucha relación amorosa que tenga, por mucha relación de amistad que tenga. ¿Será Vicente Aleixandre un poeta concurrido en su casa? ¿Será acompañado? Sí, pero era su mundo a solas. Su mundo a solas. Por cierto, todo el mundo sabe que Vicente Aleixandre, en estado febril, que pasaba muchas fiebres, no podía escribir, y sin embargo, el mundo a solas son todo momentos febriles, en su gran mayoría. Él mismo lo dice, ¿no? Sube la temperatura de mi cuerpo, etcétera, etcétera. Es decir, son momentos febriles todo, ¿no? ¿Qué quería expresarnos aquí? Bien, lo único que quería apuntar en ese sentido era la importancia del libro y la ruptura de esa aspiración hacia la luz, que ya voy a ir acabando, ¿no?, para no hacerlo más largo. Pero esa aspiración hacia la luz también ha sido un problema a la hora de leer a Vicente Aleixandre. Yo creo que Vicente Aleixandre no hay que leerlo solamente en esa clave de evolución, esa clave orgánica. Vicente Aleixandre, como poeta, tiene mucho más que ofrecer que esas claves orgánicas. Por cierto, ahora con la publicación, trataremos a Alejandro Sanz aquí, ¿no?, para hablar de la publicación de su poesía completa, la prensa se ha hecho eco principalmente de 8 poemas que pertenecen al ciclo de Mundo a Solas. 4 ya estaban recogidos en esta edición, que ya digo que tiene 2 años y medio de antigüedad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si tenemos que rescatar, tenemos que devolver a Vicente Aleixandre a su foro, a su eco. Yo me quedo con el primer poema de Espadas como labios, Eco, que es el nacimiento de la voz en una playa, que es Pasión de la Tierra. Por eso el amor no relieve es el primer poema de Pasión de la Tierra. Entonces, que es en la playa, con la mano que se dibuja a sí mismo en la playa. Entonces, si vamos a rescatar la figura de Vicente Aleixandre, primero es algo que rescatemos su poesía, pero en estado puro. Su poesía tal cual es, no es como nos han dicho que es, tal cual es. Porque el famoso vitalismo aleixandrinista
se pega de frente con muchos de los poemas de la destrucción o el amor. Hay un poema que se titula La ventana, yo les animo a que lo lean. No hay nada de vitalista en ese poema. Es un hombre que dice que está apresado en un cuerpo y que la ventana, el cristal de la ventana tan fino, no le permite hacer lo que él quiere, que es vivir, salir, respirar. ¿Qué tiene eso de vitalista? ¿Qué tiene eso de celebración de la naturaleza? Anhelo de la naturaleza, sí, pero desde un punto de vista pesimista. Pongamos que Mundo a solas es el testimonio de ese hombre que miraba tantas veces por la ventana y que se sentía dentro del mundo global, un mundo a solas. No iba a la plaza, ¿verdad? Pero, bueno, quisiera acabar, si me lo permite, no sé si me estoy extendiendo en exceso. Sí, mucho, ¿no? Te estás pasando. Te estás pasando. Bueno, pues para no hacerlo largo, que siempre los poemas de Mundo a solas es largo, voy a leer solamente un poquito de Bulto sin amor para que entiendan la conexión en el lenguaje, en la sensibilidad, en todo aquello que nos rodea hoy y que cabe rescatar para Vicente Aleixandre. Dice: basta, tristeza, basta, basta, basta. No pienses más en esos ojos que te duelen, en esa frente pura encerrada en sus muros, en ese pelo rubio que una noche ondulara. Una noche, una vida, todo un pesar, todo un amor, toda una dulce sangre, toda una luz que bebí de unas venas en medio de la noche y en los días radiantes. Te amé. No sé qué es el amor. Te padecí gloriosamente como a la sangre misma, como el doloroso martillo que hace vivir y mata. Sentí diariamente que la vida es la muerte. Supe lo que es amar, porque morí a diario. Muchas gracias.